Hola a todos. Vamos a sumergirnos en las hondas raíces de Catia para descubrir su legado perdurable a través de los siglos. Desde las montañas que la abrazan hasta las calles que guardan sus historias, esta comunidad resiliente te invita a explorar su identidad centenaria y conectar con una crónica viva de pasión y resiliencia. Únete a este viaje en el tiempo y déjate inspirar por la riqueza cultural y el legado extraordinario de Catia. Descubre la magia de su pasado vivo y la fuerza de su espíritu comunitario. Comencemos. El relato sobre la historia de Catia revela los misterios que envuelven su auténtico origen y significado. A través de la narración se aprecia cómo esta voz ancestral, arraigada en la cotidianidad de Caracas, proyecta un nimbo de enigma que desafía la comprensión de su etimología. La persistente búsqueda del significado etimológico de Catia revela la complejidad de desentrañar sus orígenes. A pesar de los intentos por asociar su origen al verbo catear, utilizado en labores mineras anteriores a la conquista de Caracas, la falta de base histórica desestima esta conjetura. La existencia del topónimo Catia antes de la fundación de Santiago de León de Caracas por Diego de Lozada se confirma a través de los registros de Francisco Fajardo, quien había fundado un pueblo con el nombre de Villa de Catia en 1557, designación adoptada por los indígenas locales. Este relato revela no solo la antigüedad de la presencia de Catia en la región, sino que también la riqueza cultural e histórica que impregna su identidad. A través de la exploración de esta enigmática palabra, se destaca la importancia de comprender y preservar el legado histórico y lingüístico de los topónimos que perduran en la cotidianidad de nuestra ciudad. Queda patente que la palabra Catia trasciende el simple significado geográfico, convirtiéndose en un símbolo de la herencia caribeña que sigue cautivando con su aura de misterio y antigüedad. Este relato invita a reflexionar sobre la importancia de honrar y preservar el significado de estos topónimos, que son portadores de la rica historia y cultura que dan forma a nuestras ciudades. La crónica de Catia nos transporta a los ignotos tiempos de conquista que presenciaron la transformación del mundo aborigen y con ello quizás el ocultamiento definitivo del verdadero significado de la voz Catia, la cual da origen al emblemático y antiguo gentilicio de la parroquia Sucre. Aún con el paso del tiempo, la palabra Catia sigue resonando con su significado afectivo profundo en la mente de los caraqueños, particularmente en los catienses, identificándose con un modo de ser que caracteriza a sus habitantes y a la propia localidad. Esta conexión arraigada entre nombre y comunidad resalta la trascendencia de Catia, equiparándola en antigüedad al mismo topónimo Caracas. Los albores del siglo XIX presenciaron a Catia ocupando un discreto lugar en la evolución urbanística de la ciudad, siendo catalogado como un caserío en los censos de población. A pesar de su posición periférica en la extensa parroquia Altagracia, su importancia no pasó desapercibida. El presidente del Consejo Municipal de Caracas, Domingo de Esquivel, en 1853, abogó por la creación de la parroquia Catia para brindar una atención más adecuada a sus residentes, propuesta que no fue inicialmente considerada. Esta crónica revela la resiliencia de Catia, que a pesar de ser marginada en su condición de caserío en los suburbios de la ciudad, continúa desempeñando un papel crucial en la identidad caraqueña. A través de su historia, Catia emerge como un testimonio viviente de arraigo y la fuerza de una comunidad que desafía la adversidad y busca su merecido reconocimiento. De esta manera, la historia de Catia representa la lucha por la visibilización y el aprecio de comunidades que, a pesar de enfrentar la marginación, han labrado un legado que merece ser honrado. La narrativa de Catia resuena como un llamado a reconocer y valorar la riqueza cultural y humana que existe en cada rincón de nuestra ciudad.
El relato de Katia deja al descubierto la riqueza histórica y cultural que posa sobre sus hombros, así como su trascendencia en la identidad caraqueña. Desde los ignotos tiempos de conquista, Katia ha sido testigo de la transformación del mundo aborigen, ocultando quizás para siempre su verdadero significado, pero al mismo tiempo forjando un arraigado vínculo afectivo con los caraqueños y los catienses, que trasciende el mero significado geográfico para convertirse en una expresión que identifica a sus moradores y a la propia localidad. A pesar de haber ocupado un humilde lugar en la evolución urbanística de Caracas durante el siglo XIX, Katia emergió como un bastión de resiliencia y fuerza, desafiando su condición de caserío en los suburbios de la ciudad para reclamar su merecido reconocimiento. Su importancia fue subrayada por la propuesta del presidente del Consejo Municipal de Caracas, Domingo de Esquivel, en 1853, de la creación de la parroquia Katia, un esfuerzo por brindar una atención más justa a sus residentes. Además, el contexto de su ubicación revela cómo Katia dinamizó un pequeño valle flanqueado por montañas, dando lugar a la aparición de caseríos, barrios y urbanizaciones obreras, mientras que el camino de Katia y el ferrocarril Caracas-La Guaira sirvieron como puntos de atracción para el establecimiento o redimensionamiento de algunas localidades circundantes. Los cambios de límites que acompañaron la creación de la parroquia La Pastora en 1889 complican la estimación exacta de la población de Katia en ese periodo, pero queda claro que su importancia y crecimiento eran innegables. Finalmente, con su elevación a parroquia en 1936, Katia entró en un nuevo capítulo de su historia, albergando la nueva parroquia Sucre a su población de 10.093 habitantes y rindiendo homenaje al gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre con el cambio de nombre del histórico camino de Katia a la avenida Sucre. Esta crónica de Katia es mucho más que un relato histórico. Es un testimonio poderoso de la lucha de las comunidades por su visualización y reconocimiento, así como un llamado a valorar la riqueza cultural y humana que yace en cada rincón de nuestra ciudad. La pasión y el vigor de esta historia nos invita a reflexionar sobre el profundo significado que poseen las raíces históricas y culturales de cada comunidad, revelando la importancia de honrar y preservar su legado. Ya les conté de mi desorientación en Katia. Ahora también les cuento que desde el sector de Lomas de Urdaneta en Katia pueden observar una panorámica de oeste hacia el este de la ciudad que es un privilegio. En una oportunidad, un amigo que vive en el sector me mostró una fotografía que logró capturar de un amanecer y es verdaderamente hermoso el panorama de la ciudad en ese momento. Quien sea residente o tenga la oportunidad de estar en esa zona, solo observe el amanecer y se dará cuenta de lo que le hablo. Sumergirse en la narrativa histórica de Katia es como abrir las páginas de un antiguo libro lleno de aventuras y misterios por descubrir. Cada calle, cada edificio, cada rincón guarda en sus piedras y susurra en sus vientos la historia viva y palpable de una comunidad en constante evolución. Al explorar el legado histórico de este lugar que nos revela, somos transportados a través del tiempo, conectando con los que habitaron estas mismas calles siglos atrás y forjaron su destino con coraje y pasión. Las huellas del pasado se entrelazan con el presente, recordándonos que somos parte de una historia más grande, marcada por triunfos y desafíos, por risas y lágrimas, por momentos de gloria y de lucha. Cada piedra, cada calle empedrada, cada arco y cada fuente nos hablan en susurros antiguos de tiempos lejanos, cuando la vida se vivía con otra intensidad y los sueños de los ancestros se entrelazaban con el futuro incierto. Al explorar la historia de Katia, con sus relatos de conquistas y resistencias de tradiciones perdidas y costumbres arraigadas, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la construcción de su historia. Somos custodios de ese legado, responsables de preservar su memoria y enriquecerla con nuestras propias experiencias y vivencias. Cada paso que damos en estas calles ancestrales es un homenaje a los que vinieron antes,
a los que labraron el camino que hoy caminamos con gratitud y admiración. Al desentrañar los misterios y secretos que guarda Catia, nos sumergimos en un viaje en el tiempo que nos inspira a apreciar la belleza de lo efímero, la grandeza de lo común y la importancia de recordar de dónde venimos para decidir hacia dónde vamos. Somos parte de este legado histórico, somos hilos en el tapiz de la vida de esta comunidad que late con la fuerza y la pasión de aquellos que la construyeron con amor y dedicación. En cada rincón, en cada piedra, en cada callejón estrecho, se esconde un fragmento de historia que aguarda ser descubierto y celebrado. Catia es mucho más que un punto en el mapa. Es un tesoro vivo de experiencias y emociones que nos invita a sumergirnos en su esencia y a dejarnos conquistar por su legado histórico, que perdura en el tiempo como un faro que guía a las generaciones futuras en su propio camino de descubrimiento y redescubrimiento. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más intrigantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. A través de la inmersión en la historia y el legado de Catia, entendemos que cada lugar guarda consigo una narrativa única y enriquecedora, que nos conecta con las raíces de una comunidad y nos invita a reflexionar sobre la importancia de preservar y celebrar nuestra identidad cultural. Desde los tiempos antiguos de la conquista hasta la evolución urbana del siglo XIX y la elevación de Catia a parroquia en 1936, este relato resuena con la resiliencia, la lucha y la pasión de sus habitantes a lo largo de los siglos. Es un recordatorio de que el legado histórico de un lugar no solo es un tesoro de nostalgia y tradiciones, sino también un faro de inspiración y guía para las generaciones venideras, instándonos a honrar el pasado mientras forjamos un futuro de respeto, diversidad y resiliencia.